las empresas pequeñas, micros, están porque la discusión, Nicolás, como siempre lo hemos dicho, sobre la revolución mínima vital no es para las grandes empresas, sino son para las micros y pequeñas empresas. ¿Están preparadas para pagar eso? Las personas que tienen trabajadoras del hogar en su casa y que hay una ley que prácticamente homologa al régimen general, ¿están preparadas para pagar ese monto? La respuesta creo que es no. Lo que ha pasado en el Consejo Nacional de Trabajo es que se ha establecido la reactivación de una comisión que va a elaborar una suerte de dictamen y se ha fijado un plazo de 30 días para establecer cuáles serían estos criterios para poder hablar de un posible incremento. Eso sí sería un mensaje positivo no solamente para las empresas, sino para los ciudadanos, en la medida que sería un paso para hablar por fin de la posibilidad de que todos los incrementos sean alejados de la política, claro, sino a través de criterios de la técnicos, decisión con la política, inflación, ¿no? Claro. Claro, que no sea un instrumento de manipulación política con consecuencias, o sea, digamos, o sea, manejado con irresponsabilidad, por decirlo de alguna manera. Ahora, tú dices, Fernando, que esto debería manejarse con un criterio técnico. El criterio tiene que ser que tú tienes que establecer cuál es el mínimo que un trabajador debe ganar para tener una vida mínimamente digna. Y esto tiene que estar asociado a una determinada cifra que se debe actualizar no en función a decisiones políticamente arbitrarias, sino a índices como la inflación, la devaluación monetaria. Es decir, esos deberían ser los criterios y debería esto hacerse en plazos predeterminados, lo cual impide que los políticos metan la mano en este tema, ¿no? Por supuesto. En Colombia, por ejemplo, se fija cada 2 años y los criterios son, por ejemplo, la inflación, los criterios son el índice de productividad, el criterio es establecer que no puede haber aumentos si hay una etapa de crisis climática, económica o social. Entonces son criterios en los cuales, como tú dices, Nicolás, alejamos a los gobernantes de turno para que este incremento, que además que escuche la población, solamente beneficia lamentablemente al 2% de la población económicamente activa. Y además, si le sumamos otro factor, que es el tema de la informalidad, el tema del subempleo, hay que tener bastante cuidado a hablar del incremento. No estamos diciendo que no se debe incrementar, ojo, ya han pasado cerca de 2 años del último incremento. Pero cuando se quiere hacer gobierno, y en este caso estamos hablando de una comisión tripartita que involucra al Ministerio de Trabajo, a los órganos sindicales y empresariales, que también con su gesto van a hacer gobierno, tenemos que aprovechar la oportunidad para que este debate social que se ha dado sobre el incremento sea un debate que se vaya por la parte técnica, pero que también tenga que ver con las posibles repercusiones. Porque un incremento, por ejemplo, no manejado económicamente, podría matar, liquidar las microempresas que están haciendo mucho esfuerzo para mantenerse en el mercado luego de una recesión. Claro, pero ¿cómo resuelves ese? Es decir, se está hablando, por ejemplo, entiendo que la posición de los representantes del mundo laboral en el Consejo Nacional del Trabajo están hablando de un aumento de alrededor de 1.784 soles, creo que es lo que están diciendo, ¿no es cierto? Que esa debería ser la cifra. Ahora, esto puede ser discutible en empresas formales, ¿no es cierto? En empresas industriales, mineras, comerciales, bancarias o lo que fuera. Pero en un país donde el 80% de la economía es informal, que es un mundo de la micro y pequeña empresa, establecer ese mínimo como remuneración, como tú dices, puede ser mortal si es que no va acompañado de otras medidas que aminoren el golpe que este tipo de aumento significaría para la economía de estas pequeñas empresas, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, beneficios tributarios o de otra naturaleza, no sé, esto es algo sobre lo que me imagino se tiene que haber hablado, ¿no? Cuando hablamos de hacer gobierno implica que no podemos quedarnos en el debate del incremento por el incremento. Para hacer un incremento sostenido que no afecte la informalidad, o sea, la formalidad, o sea, mayor afectación que un 80%, imagínate, alentar más informalidad sería ya por un mundo de locos. Pero tendríamos que ver que este incremento no puede venir aislado, tiene que venir acompañado de una serie de medidas, como tú dices, que permitan que sea sostenible en el tiempo. Porque una política que nosotros proponemos, que te permita cada 2 años, por ejemplo, una comisión evaluar el incremento,
que se aleja de la decisión política, tiene que ser sostenible en el tiempo y tiene que venir acompañada de una serie de mecanismos que permitan que un tipo de incremento no afecte más los índices de formalidad laboral. Además, hay que entender que si bien 600.000 trabajadores serían beneficiados, el hecho del incremento también de alguna manera afecta a otros beneficios, como por ejemplo la asignación familiar o los practicantes pre o profesionales que también reciben la remuneración mínima vital en promedio. Entonces tendríamos que evaluar también eso y también evaluar cuánto es lo que está pagando el mercado actualmente según sectores. La remuneración promedio en el Perú es de 1.700, de 1.800 soles. Una remuneración mayor a los 1.300, 1.400 soles distorsiona esta remuneración promedio. Todo eso tenemos que evaluarlo también porque este incremento, si bien es para un 2%, puede alterar toda la dinámica de remuneraciones de un gran sector de población económicamente activa. Claro, pero digamos, si se aprobara que la remuneración mínima vital es, ponte, la que proponen los representantes del mundo laboral, 1.784, ¿a cuánta gente realmente le va a alcanzar este mínimo? O sea, ¿cuánta gente va a recibir de manera efectiva ese mínimo vital? Claro. En el papel, aproximadamente 600.000 trabajadores. En el papel. Esa es una cosa que tú haces una ecuación. En el papel, 600.000 trabajadores. Pero un empresario, un microempresario, que le informan a través de Exitosa que ahora va a tener que pagar 1.700 trabajadores, 1.700 soles a sus trabajadores, lo que va a hacer es despedir, o que le va a decir, ¿sabes qué, Nicolás? No te puedo tener en planilla, trabajamos por negro. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Inclusive la cifra es menor a la que tú propones porque la Confederación de Trabajadores del Perú propone cerca de 2.000 soles. Claro, es la dinámica, la negociación, llegar a un acuerdo. Yo no tengo mayor duda que va a haber un incremento, porque ya se han venido dando los mensajes y en la política, digamos, lo que se va a buscar es de alguna manera verse favorecidos con un poco de popularidad. Pero lo que tenemos que invocar es a las partes que están sentados en el Consejo, buscar ese mecanismo de tecnificación de una vez por todas para evitar el manoseo cada año o cada 2 años del incremento de la remuneración. Ahora, para ti, Fernando, que estás involucrado en este tema, ¿cuál debería ser la cifra razonable del sueldo mínimo vital en un momento como este? Primero, tenemos que reconocer que estamos saliendo de una recesión. Actualmente, una cifra razonable podría ser alrededor del 10% más de lo que está pagando actualmente, que sería aproximadamente 1.200 soles. Claro, otros actores de la política laboral, como los sindicatos, dirán que este monto es menor, pero mi posición es alrededor de lo que se puede distorsionar en relación a un incremento no medido, no analizado, ¿no? Entonces ese es un tema que teníamos que evaluar. Tú lo acabas de decir, tenemos un 80% de informalidad. Las empresas pequeñas, micros, están porque la discusión, Nicolás, como siempre lo hemos dicho, sobre la remuneración mínima vital no es para las grandes empresas, sino son para las micros y pequeñas empresas. ¿Están preparadas para pagar eso? Las personas que tienen trabajadoras del hogar en su casa y que hay una ley que prácticamente homologa al régimen general, ¿están preparadas para pagar ese monto? La respuesta creo que es no. Entonces hay que tener mucho cuidado con cuál es el monto que se va a dar, porque todo puede distorsionar y crear más desorden en este tema de formalidad laboral. Fernando, te agradezco muchísimo por habernos atendido. Muy buenos días, un abrazo. Fernando Varela, el ministro de Trabajo, ha estado con nosotros en el Zoom. Nos vamos a la pausa, estamos en Exitosa 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Volvemos.